Ya, primero que nada, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a lo que es esta pequeña charlita que me pidieron que haga. Vamos a ver dos temas importantes que se relacionan mucho, ¿no? Esto, lo que es los famosos reportes de casos o casos clínicos y las famosas series de casos, ¿ya? Bueno, estos artículos que ustedes van a realizar aquí son básicamente mm, artículos que no se consideran tanto, bueno, sí se consideran, pero no tienen así una gran evidencia científica, pero sí aportan mucho cuando hay cosas nuevas para dar a la comunidad científica, ¿ya? Lo bueno de hacer reportes de casos clínicos es que son, uno, fáciles de hacer, solo tienen que encontrar un buen caso clínico y detallarlo correctamente. Son fáciles de hacer, se los realiza en muy poco tiempo y igual tienen su validez en la publicación científica, ¿no? Entonces, comenzando un poquito lo que es un poco teórico, van a poder apreciar que esto es una pequeña tabla de lo que corresponde a los niveles de evidencia en investigación. ¿Ya? Aquí está en inglés, pero aquí también tenemos una pequeña pirámide. Esto han debido ver ustedes en lo que es en la facultad, ¿no? En la clase de metodología. Y es una pequeña pirámide que resalta los niveles de evidencia cuando ustedes hacen investigaciones. Si ustedes ponen abajo, están aquí, por ejemplo, los estudios de laboratorio con animales, estudios de casos y series o de series de casos, estudios de caso control, estudios de corte, ensayos clínicos, metaanálisis, guías de práctica clínica. Como ustedes pueden ver, el estudio de casos y series de casos está en un nivel, por así decirlo, bajo. ¿Sí? Ahora, no por el hecho de que esté bajo en esa pirámide de evidencia, significa que no sean válidos. De hecho, está bajo porque estos estudios no tienen un diseño metodológico. Ustedes han llevado o recuerdan un poquito de su clase de metodología, van a poder ver que existen estudios observacionales, descriptivos, transversales, longitudinales, experimentales, observacionales, descriptivos, mm, no experimentales, cuasi experimentales, ¿no? Hay un montón de tipos de diseño de estudio. En este caso, los estudios de casos, los reportes de casos y las series de casos no tienen ningún diseño metodológico, no tienen tipo de estudio, no tienen temporalidad, no tienen, así como ustedes hacen la metodología, ¿no? ¿Y por qué? Porque esos estudios generalmente se centran en un solo paciente, o en el caso de las series de casos, ya en 4, 5, 6 pacientes, ¿ya? Entonces, con esa cantidad de pacientes, uno, 6 máximo, no podemos hacer nosotros un estudio inferencial, un estudio así con datos que digan, tal enfermedad puede originarse por tal causa o tal medicamento puede actuar en tales pacientes y mejorar o presentar una gran mejoría, ¿no? Por eso es que está bajo en la tabla bueno, en la pirámide de evidencia, pero sí aportan información relevante, porque esos estudios de casos o reportes de casos son los primeros en salir cuando existe una enfermedad nueva. Por ejemplo, del COVID, los primeros artículos que han salido son precisamente los estudios o reportes de caso. ¿Por qué? Porque ha sido una nueva patología que ha sorprendido, ¿no? Ya si ustedes van revisando un poquito más adelante, van a poder apreciar lo que son los tipos de estudios que ustedes pueden realizar, ¿no? Ya ustedes pueden empezar con estudios de caso, reportes de caso, ya irse más a estudios de corte, que son los estudios que ustedes hacen, ¿no? Con análisis de datos, artículos originales o ya de plano las revisiones sistemáticas, igual que bueno, las revisiones sistemáticas igual son relativamente fáciles de hacer, solo es buscar información relevante y reunirla en un buen lugar, ¿no? Entonces, ¿para qué publicar o leer reportes de caso? ¿Ya? Como ustedes, bueno, si uno está iniciando en esta tarea de lo que es la investigación y querer publicar artículos, lo recomendable es que primero empiecen con estos reportes de caso, porque son más fáciles de hacer y son, bueno, fáciles de publicar igualmente, ¿no? Igual les sirve como de motivación para entrar a esta vida de investigación. Ahora, una de las razones por las que sí se publican estos artículos es para descubrir una enfermedad nueva, como ha sido en el caso del COVID hace ya varios, bueno, 5 años. Lo primero que hacen los doctores, docentes, investigadores o expertos investigadores cuando surge una nueva enfermedad, lo primero que hacen es agarrar a un paciente, ese paciente describir su enfermedad y ahí presentarla al mundo, ¿no? Esa es una de las razones principales. También
descubrir un nuevo hallazgo fisiopatológico. Como ustedes sabrán, la medicina no es estática, constantemente estamos descubriendo nuevas enfermedades, nuevos mecanismos, nuevos medicamentos, prácticamente todo el tiempo, ¿no? Entonces, igual, para descubrir o para cuando ustedes realizan algún estudio o están en rotación clínica y ven algo raro en una enfermedad típica, igual pueden publicar, por ejemplo, ¿no? Si ustedes han estado viendo las noticias recientes, se ha descubierto un nuevo tipo de diabetes, la diabetes tipo 5, ¿no? Entonces, ahí pueden incluso desglosarse un nuevo hallazgo fisiopatológico de cómo es que lleva, cómo se desarrolla esa enfermedad, ¿no? Entonces, ahí tienen, en este caso, un ejemplito igual. Lo que ha sido una noticia interesante hace varios años ha sido lo que no, la transmisión transplacentaria del COVID, que tiene cierta prevalencia. También, por ejemplo, descubrir nuevos eventos adversos importantes. Por ejemplo, ¿qué tal? No sé, ustedes podrán observar en su rotación, en alguna rotación clínica quizás que algún paciente ha tomado un medicamento y ese medicamento ha desarrollado en él un efecto adverso que no esté descrito en los libros, ¿no? Entonces, lo que ustedes vean que sea nuevo, que no esté descrito en algún libro, que no esté descrito o que no esté descrito ampliamente, pero que ustedes hayan visto, es considerado un tema para que ustedes puedan escribir un reporte de caso. ¿Bien? Por supuesto también describir estrategias terapéuticas nuevas, ¿ya? Ahora no se confundan, al, cuando ustedes realicen una serie, un reporte de caso para reportar un medicamento, no crean que eso va a ser como que generalizado a toda la población, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes realizan una serie de casos a los cuales le dan ciertos medicamentos a 6 personas y ven que en esas 6 personas ha habido cierta mejoría, alguna enfermedad, no significa que toda la población va a responder de la misma manera a ese medicamento, ¿no? Entonces, pero sí pueden usarlo para describir estrategias terapéuticas nuevas, ¿no? Aunque no es usado muy ampliamente o el diseño de este tipo de artículos no está tan diseñado para esto, ¿no? Por supuesto, también sirve para describir enfermedades raras o enfermedades nuevas, ¿no? Por supuesto, también sirve para lo que es la educación médica. Cuando ustedes están revisando alguna enfermedad y buscan alguna fuente bibliográfica, van a poder apreciar que los reportes de casos te lo presentan los pacientes de una forma muy bonita. ¿No? Principalmente, bueno, primeramente están descritos en los reportes de casos un poquito lo que es la enfermedad, su epidemiología, su incidencia, prevalencia, datos puntuales principalmente, ¿no? Sobre una parte de introducción, un poco lo que se refiere la, la teoría de la enfermedad, como su fisiopatología, su forma de diagnóstico y eso. Pero lo más resaltante para la educación médica al leer estos reportes de casos es que ustedes van a poder entrenar su mentalidad para poder resolver, para poder desarrollar una mentalidad crítica y una mentalidad clínica, sobre todo para poder asociar ciertos síntomas y poder con eso asociar esos síntomas, llegar a un diagnóstico y por supuesto llegar a un tratamiento. También van a poder apreciar que en algunas partes, reportes de casos, también se plantean posibles estrategias terapéuticas. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un poquito lo que es la diferencia de lo que son un reporte de caso y una serie de casos. ¿Ya? En la siguiente charla les voy a describir más sobre lo que son las series de casos, pero la principal diferencia entre ambos estudios es que un reporte de casos solo engloba a un paciente, o máximo dos. En cambio, las series de casos ya engloban arriba de 6 pacientes hasta 10 pacientes. ¿Ya? Entonces, reporte de casos solo un casito y las series de casos ya pueden presentar uno, dos o tres casos de diferentes pacientes. ¿No? Ahora, hay una frase que es interesante y es que cada vez es un poquito más difícil publicar reportes de caso. ¿Por qué? Porque la tecnología está avanzando tan altamente, bueno, el conocimiento científico está avanzando pasos agigantados, que prácticamente ya se sabe la mayoría de las cosas en medicina, ¿no? Por ejemplo, ya se describe muy bien la fisiopatología de ciertas enfermedades, ya se tienen dominados muy bien lo que son los tratamientos, bueno, los métodos de diagnóstico de ciertas enfermedades, pero siempre sale
van a ver ustedes en sus rotaciones clínicas cuando lleguen entre internado o los que ya estén, van a ver que de alguna forma siempre hay algo nuevo que ustedes van a poder aprender. Ahora, no significa que todo lo nuevo que ustedes vean en sus rotaciones, en sus clases o que sus doctores les presenten, no significa que todo lo nuevo que vean sea para publicar. Hay conocimientos que son chiquititos que no valen la pena tanto publicar, pero sí pueden publicar reportes de casos de aquello que sea realmente impactante, que realmente pueda, ¿no? De alguna forma llamar la atención. Ahora, hay reportes, bueno, la mayoría de los artículos o cualquier tipo de artículo lo pueden publicar en dos tipos de revistas. Las revistas de acceso libre y las revistas de paga, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen algunos ejemplos de revistas de paga en las que ustedes pueden publicar específicamente reportes de caso. Estas son revistas en las que solo se publican reportes de caso. Pero como ustedes están viendo, el costo para publicar ahí es costoso. Miren, y todavía en dólares, que todavía no, que es lo que nos está faltando en nuestro país. Por ende, yo les recomiendo que busquen ustedes revistas de nuestro medio que sean de acceso libre, que sea de publicación gratuita. Por ejemplo, tienen la revista científica Ciencia Médica de la facultad, la Gaceta Médica igual de la facultad, la revista de la UMSA, de allá de La Paz, la revista igual de Univalle, que es muy buena. Y ya si quieren ir un poquito más lejos, pueden buscar revistas en países de aquí de Latinoamérica, de América del Sur, como de Perú, Argentina. Si ustedes buscan en internet van a poder apreciar que hay revistas que son de acceso gratuito. Y en ahí ustedes pueden mandar sus diferentes artículos. Ahora, van a ver ustedes que la información en inglés, y si ustedes publican casos, reportes de caso o cualquier tipo de artículo en inglés, es más valorado en la comunidad científica. ¿Ya? Ese es un pequeño memecito. Ahora, ¿cómo debemos reportar un clínico? ¿Ya? Les voy a ir enseñando paso por paso qué es lo que tienen que hacer. Primero que nada, lo que ustedes, para reportar un caso clínico, lo que ustedes tienen que hacer es agarrar la historia clínica bien de ese paciente, conocer detalladamente todo lo que ha pasado, desde que ha llegado el paciente al hospital hasta que ha salido del hospital, ya sea haya fallecido o haya recuperado de su enfermedad, ¿no? Entonces, ustedes tienen que agarrar toda la información disponible y elaborar primero una pequeña lista de cotejo, en la que ustedes van a poder ahí ir anotando los puntos más importantes que van a describir en el reporte de caso. Y esto al igual que muchos otros artículos, tiene una pequeña estructura, un título. El título generalmente debe ser corto, ¿ya? Y tiene que tener el detallado de la patología. Generalmente no debe exceder las 16 palabras, ¿ya? Y siempre debe incluir a la parte final esta frase que es el reporte de caso o case report, como se puede ver en algunos ejemplos. Ah, Nelson, disculpa, no sé si soy yo, pero creo que se escucha un poco de estática. ¿Sí? Un Ahora, poco de estática, disculpa. ahora, ¿me escuchan? Se escucha con estática, no sé si soy solo yo, chicos. Sí, se escucha entrecortado. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora se escucha mejor. Ya. Entonces, ok, continuando, la estructura de los reportes de casos, uno, tienen el título, ¿ya? Este debe ser explícito y siempre debe tener, no debe exceder las 16 palabras. Bueno, depende de la revista en la que ustedes quieran publicar. Algunas revistas te permiten hasta 20 palabras en el título, ¿ya? Pero por razones estéticas, ustedes siempre deben poner esta frasecita en la parte final de su artículo
un reporte de caso. Ustedes escriben el título, por ejemplo, escriben su título y hacen un puntito y ahí te ponen el reporte de caso. Esto para dar a conocer que es un caso clínico, ¿no? Y por supuesto, si ustedes quieren remarcar algún fenómeno de su interés, pueden poner alguna abreviatura que esté en mayúsculas o entre comillas, ¿no? Debajo del título generalmente vienen las famosas palabras claves, o a veces la palabra clave viene debajo del resumen, o a veces la palabra clave viene debajo o en el pie de página, ¿ya? Ahora, ¿qué son las palabras clave? Cuando ustedes redacten un artículo, mm, sea de cualquier tema, ustedes pueden elegir entre 3 a 5 palabras clave que estén relacionadas con ese artículo. Por ejemplo, hacen una presentación de caso por ejemplo, de pacientes con diabetes de tipo 5. Su palabra clave puede ser diabetes, insulina, metformina, palabras clave que estén realmente relacionadas con el tema. ¿Para qué les sirve estas palabras clave? Para que cuando alguien decida citar su artículo, decida buscar en Google, al poner ciertas palabras clave, por ejemplo, diabetes, les aparezca sus artículos de ustedes como en primera plana o en primera lista, ¿no? Entonces sirve para eso. Para que ustedes puedan escribir una palabra clave, no es al azar, no es que ustedes digan, esta palabra me parece bonita y la voy a poner ahí, no. Las palabras clave deben estar en los índices mundiales de MESH y de Vireme. Estos índices mundiales de MESH y Vireme que ustedes van a conocer son estos. MESH que pertenece al servicio de PubMed y básicamente es una gran biblioteca como un diccionario en el que ustedes pueden validar su palabra clave. Por ejemplo, si ustedes quieren poner una palabra clave que sea diabetes, para ustedes estar seguros de que haya la palabra clave diabetes, les tiene que aparecer así en el buscador. Si les aparecen resultados como están viendo aquí, significa que su palabra clave es válida, ¿ya? Intentamos con otra, por ejemplo, cebolla. Mira, si ponen una palabra clave al azar y no les aparece el resultado, significa que esa palabra clave no es válida. Entonces pueden usar los índices de MEIS o también los índices de Vireme. De Vireme, que es de la OPS, que cumple la misma función. Algunos dicen que generalmente se usa MEIS para las palabras clave en inglés y Vireme para las palabras clave en español. Y eso es otro dato importante, las palabras clave siempre tienen que estar en español como en inglés, al igual que el título en español y en inglés. ¿Ya? El resumen básicamente debe tener alrededor de entre 150 a 200 palabras. ¿Ya? O algunas revistas igual les pueden permitir hasta 250 o 300 palabras, depende de la revista en la que ustedes publiquen. Ahora, en resumen, debe ser de tipo no estructurado. ¿A qué se refiere eso? Van a ver ustedes. Ahorita les muestro. Este es un artículo original. Estos artículos básicamente son estudios observacionales, descriptivos, lo que ustedes hacen con manejo de datos. Miren ustedes, la estructura del resumen es muy, como que por así decirlo, separadito, ¿no? Como que, bueno, se llama todito. Está dividido por pequeños párrafitos: introducción, objetivo, método, resultados, conclusión. Si ustedes van a los resúmenes permitidos para los reportes de casos, van a poder ver que no es así. Por ejemplo, si van aquí y ven un caso clínico, vean, el resumen generalmente es muy cortito, solo presenta los detalles más relevantes y ustedes van a poder apreciar que, a diferencia del otro tipo de resumen, no es estructurado y todo se presenta en un solo párrafo. Máximo tiene que tener 250 palabras, ya depende eso ya de la revista, ¿no? Entonces, en el resumen debe de ir una pequeña descripción del tema, una descripción del caso, presentar los signos, síntomas, hallazgos clínicos, su diagnóstico, tratamiento y el desenlace. Y en la parte final una pequeña conclusión.
no todo de tipo no estructurado. Para el siguiente apartado del caso clínico vamos a escribir lo que es la introducción, que es básicamente una pequeña revisión sistemática de la literatura correspondiente. Aquí es donde ustedes van a poder poner su bibliografía, ¿ya? La introducción generalmente puede variar entre 3 párrafos a 6 párrafos como máximo. Como ustedes están pudiendo apreciar aquí presenta, por ejemplo, el autor una pequeña introducción de unos 3 párrafos, máximo 4. Y aquí lo que ustedes van a poder hacer es describir un poquito de lo que es la información que se conoce, ¿no? Un poquito de lo que es la teoría. Aquí pueden usar eh, su bibliografía, ¿no? Ahora, a diferencia de lo que es la introducción que se realiza en los artículos originales, en la introducción de los casos clínicos, en la parte final, no se presenta ni objetivo, ni preguntas de investigación, ni nada. Simplemente dan un punto de vista de la información presentada o de la información que se conoce hasta el momento, ¿no? Seguido de introducción van a poder presentar las características del paciente o también se conoce como, aquí es donde ustedes ya van a poder presentar la presentación del caso. Y en aquí es donde ustedes tienen que lucirse lo más que puedan. Pueden obviar en la introducción, hacerlo cortito si ustedes quieren la introducción, pero en la presentación del caso ustedes tienen que explayarse. Pueden albergar ya sea las palabras que sean necesarias, ¿no? En total, las palabras que puede albergar un caso clínico está entre 1500 a 2500 palabras, dependiendo igual de la revista. Ahora, en la presentación del caso, ustedes pueden empezar con datos demográficos, cómo es que llegó el paciente al hospital o al servicio en el que está, o a consulta, ¿no? En el servicio en el que está consultando. Y aquí ustedes pueden hacer una pequeña revisión cronológica de todo lo que ha ocurrido con el paciente, ¿ya? Por ejemplo, pueden presentar datos demográficos, ¿ya? Síntomas principales y sobre todo el principal por el que ha venido, y otros antecedentes, como por ejemplo antecedentes familiares, si tiene o no alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad de base, ¿no? Y en aquí, cuando ustedes presenten al paciente, jamás deben revelar su nombre, jamás deben revelar su lugar de vivienda. Pueden poner o no fechas clave, pueden poner la edad, generalmente ponen la edad, aunque no es obligatorio, ¿ya? Generalmente se pone la edad con el consentimiento. No pueden poner su email, su dirección de correo del paciente, no pueden poner su celular, no pueden poner número de casa, ni nada. Tampoco pueden poner fotografías sin consentimiento, ¿ya? Y por supuesto, datos personales de él propio, ¿no? Cuando ustedes describan un caso clínico, jamás describan sus datos del paciente, sus datos propios del paciente, ¿ya? Y aquí entra algo muy importante que lo menciona, el famoso consentimiento informado. Si ustedes quieren realizar un caso clínico, sí o sí tienen que pedirle permiso al paciente. ¿Y cómo piden permiso al paciente? Con un pequeño consentimiento informado. Ahora, ¿esto de dónde lo pueden conseguir? En todos los hospitales tienen un modelo de consentimiento informado. Entonces ustedes pueden agarrar ese modelito, copiarlo y en vez de que firme, que sea una cirugía, algún tratamiento, pueden ponerlo de que se lo firme para que ustedes puedan publicar o presentar su caso clínico del paciente en un congreso. Por supuesto, por supuesto, conservando sus datos personales sin revelarlos, ¿no? Ahora, ¿qué imágenes ustedes pueden poner? Pueden poner, por ejemplo, la tomografía, si en caso de una cirugía de un tumor, el tumor, pueden poner las medidas del tumor, hay al ladito una regla, ¿no? Las fotografías igual con cámara, pero jamás revelen así abiertamente el rostro del paciente, a menos que sea necesario, por ejemplo, algunas enfermedades dermatológicas, ¿no? Si van a revelar la foto del paciente, siempre cúbranlo con una rayita negrita, ¿no? Que es lo que siempre aparece en los libros. En hallazgos del caso clínico, ustedes tienen que poner lo más relevante del caso, ¿ya? Tratar de resumir el caso clínico en lo más relevante y en lo que realmente aporta la ciencia. No repitan información que ya está en los libros, a menos que sea necesario. Siempre traten de presentar lo que ustedes están viendo como nuevo,
que no se ha visto hasta ahora, ¿ya? Porque si ustedes han visto, las historias clínicas o los expedientes clínicos son grandes, algunos pacientes son grandes literalmente, entonces no pueden escribir todo eso, ¿no? Ahora, lo que ustedes pueden hacer es una línea de tiempo, como ustedes han podido ver, como nos enseñan, como nos enseñaron en la facultad, existe, ¿no? La famosa historia natural de la enfermedad que describe cronológicamente qué va ocurriendo con el paciente. Lo mismo pueden hacer ustedes aquí pueden ser muy creativos. Lo bueno de los casos clínicos es que ustedes pueden ser creativos, pueden hacerse ustedes, qué sé yo, por fechas, ¿no? Entró el 29 de junio, salió el 12 de julio, y ahí por fecha, ¿no? Qué sé yo, el 30 de junio tuvo un ataque, el 1 de julio tuvo una leve mejoría, así, así, una pequeña descripción, un pequeño organigrama de todo lo que ocurrió con el paciente. ¿Ya? Aparte de lo que de las imágenes principales del paciente, también pueden hacer un pequeño organigrama. Después tienen que detallar muy bien el diagnóstico. Y aquí tienen que ser muy descriptivos. Por ejemplo, qué método de diagnóstico se usó. Se usó prueba de laboratorio, se usó alguna prueba imagenológica, ¿no? También pueden poner los retos que han encontrado durante para llegar al diagnóstico, su razonamiento que ustedes han usado, si han comparado con otras enfermedades, si han tenido dificultades para tener un diagnóstico certero, o si les ha parecido bastante fácil, ¿no? Y por supuesto el pronóstico. Y en aquí ustedes pueden poner, si quieren o no, algunas tablitas de la bibliografía existente, ¿no? El pronóstico conocido, lo que ya se espera, digamos, ¿no? Igual lo mismo, en tratamiento y manejo igual tiene que estar muy bien detallado todo lo que ustedes han hecho. En aquí pueden poner el tipo de intervención, si hubo cirugía o si solo se manejó con tratamiento médico. ¿Qué fármacos son esos? Jamás pongan el nombre comercial de los fármacos, siempre usen el nombre genérico de los fármacos, ¿no? ¿Cuántos fármacos toman al día? La forma de administración, dosis, todo eso, ¿no? Y por supuesto, si ustedes han realizado algún cambio que hicieron algún día, algún antibiótico por otro antibiótico, describir ese cambio y por qué han realizado ese cambio, ¿no? Justificaciones de eso. Y en la parte ya, para ir finalizando, el seguimiento y los desenlaces, que es en lo que ha terminado el paciente, si con el tratamiento que le hemos dado ha mejorado o no ha mejorado o ya de plano murió, ¿no? Entonces ahí, todo eso sí tiene que estar muy bien detalladito, desde cómo entró, cómo salió, si mejoró o no mejoró. Y en la parte de discusión ustedes pueden realizarlo de la misma manera que hacen en como cualquier otro tipo de artículo, ¿ya? La discusión, lo que ustedes tienen que hacer básicamente es buscar otros artículos similares al suyo y compararlos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el autor se ha comparado un artículo con el año 2015 que se realizó en Perú. ¿No? Entonces tienen que buscar en internet si es que existe algún artículo que ya hable de esta enfermedad, entonces pueden comparar los diferentes casos clínicos. ¿No? Entonces, en la discusión, aparte de comparar con otros artículos, pueden poner también sus fortalezas que ustedes al tener, o sus facilidades que han tenido al realizar el caso clínico y las limitaciones que han tenido. Aquí también pueden poner los famosos sesgos de investigación, que básicamente son los errores de investigación, ¿no? No tengan miedo de poner nunca esos sesgos, porque igual sirven a la comunidad científica para no caer en los mismos y ya generar mejormente otros estudios, ¿no? Igual como les dije en un momento, la comparación de la literatura, también pueden poner las conclusiones y las explicaciones. Y por supuesto, si ustedes quieren un pequeño mensaje de reflexión. En algunos casos, ustedes van a poder apreciar o poner la perspectiva del paciente. Ustedes pueden poner alguna frase del paciente, cómo se sintió el paciente en sus propias palabras de él, ¿no? No es obligado, pero si ustedes quieren ponerlo, pueden ponerlo. Y nunca se olviden jamás el consentimiento informado. Siempre que ustedes quieran publicar un caso clínico, las revistas donde lo quieren mandar ustedes, siempre les va a pedir el consentimiento informado digitalizado, sellado y firmado y con su huella del paciente. ¿Ya? Y aquí tienen algunos ejemplos de reportes de casos. ¿Ya? Ahora, aparte de las imágenes que ustedes ya han visto, pueden poner esta pequeña imagencita que están viendo aquí. Esto no es nada más, nada menos que un pequeño prisma. ¿Ya? ¿Qué es un prisma? Básicamente es una imagen que resume cuántos artículos ustedes han
buscado y cuántos han usado al final. Por ejemplo, en esta imagen, el autor ha revisado 400 artículos, supuestamente, ¿ya? De los 400, sea por cualquier razón, o sea que no sea del mismo tema, o que sea información irrelevante, lo ha descartado y se ha quedado con 245. De esto se ha evaluado su forma, sus datos clínicos, si tienen o no COVID-19, así, ¿no? Poco a poco han ido descartando y al final se quedó con 196, que han sido los que han usado en su estudio. Esta pequeña imagen Prisma, ustedes pueden realizarlo. Algunas revistas les piden, ¿sí? Por si acaso eso sí toman en cuenta. Algunas revistas les piden y otras no. ¿Para qué? Para que ustedes puedan justificar cuántos artículos han usado al inicio y con cuántos se han quedado al final. Entonces pueden realizarlo si ustedes quieren igual. Pero no traten de exceder mucho la cantidad de imágenes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque la revista tiene ciertas limitantes. Ustedes no pueden poner las imágenes que ustedes quieran, ah, lo loco, tan, 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 no. Máximo las revistas generalmente permiten entre 3 a 5 imágenes y tablas, ¿ya? Algunas revistas te permiten hasta 8, pero el número genérico son 3 imágenes, 2 tablas, o 3 tablas, 2 imágenes, o netamente puro imágenes. Entonces ahí pueden ustedes jugar un poquito qué imágenes son los que representan más a su paciente, o qué imágenes son los que realmente aportan más, ¿no? Eso, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Disculpa, ¿podrías repetir por favor esos índices de nuevo para las palabras clave? ¿O dónde podemos encontrarlos? Para las palabras claves son dos índices o dos bibliotecas en las que ustedes pueden buscar. Uno que es Mesh, que pertenece a PubMed, y otro que es de Vireme, que es del portal de la BBS, de la OPS. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren poner alguna imagen, un nombre, no, una palabra clave, por ejemplo, ustedes lo que tienen que hacer es introducir este link también aquí. Bueno, solo ponen Mesh en el buscador y les va a aparecer esto. Entonces, si quieren poner alguna palabra clave, ponen, por ejemplo, diabetes, ¿no? Alguna enfermedad, por ejemplo. Si les aparece resultados, significa que esa palabra clave sirve. Pero si no les aparecen resultados, como en este ejemplo, cebolla, no les aparece resultados, significa que la palabra clave no sirve, que tienen que reemplazarla por otra. ¿Ya? Ahora pueden usar esto, Mesh, para las palabras clave en inglés y Vireme para las palabras clave en español. ¿Ya? Algo que no les mencioné es que tanto el título, palabras clave y el resumen tiene que ir tanto en español como en inglés. Y el resto del artículo, si ustedes quieren o gustan, puede ir en español. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Ahora, si ustedes han visto, hacer un caso clínico no es tan difícil, ¿no? Porque no es tan embruscado como que armar una metodología, un protocolo y seguir esa metodología, No. Si se han dado cuenta, en los casos clínicos no abarca el apartado que es de metodología en la que se describe todo eso. En los casos clínicos solo se describe al paciente qué pasó con él, qué se hizo con él y en qué quedó. Nada más. Y tienen que tener en cuenta que sea un caso clínico relevante, que realmente apoye a la comunidad o algo nuevo, ¿no? Ahora, si ustedes no, bueno, si les parece un poquito difícil los casos clínicos, también pueden hacer otra cosa que se llama imágenes médicas. Ahorita les voy a mostrar. Mm,
Ay, no encuentro. Bueno, pero básicamente si ustedes, si ven algunas revistas y quieren presentar algo chiquitito, a lo que les llama la atención en el hospital, por ejemplo, hay otro apartado que se llama imagen médica. Bueno, pero voy a tratar de buscarlo más adelante. Pero básicamente la imagen médica lo que hace es como presentar un caso clínico, pero de forma muy resumida. ¿Ya? Creo que tenía aquí. A ver. Deme un segundo. Ahí está. Este es un pequeño. Esto se conoce como imagen médica. Esto, si ustedes quieren publicar este tipo de artículos, también lo pueden hacer en la revista científica Ciencia Médica de la facultad. ¿Ya? Si se dan cuenta, es igualito que un caso clínico, pero más chiquitito. Igual tiene su validez científica, igual si ustedes quieren empezar con esto y luego saltar a casos clínicos y luego saltar a cosas más grandes, pueden realizar esto. Es más fácil de hacer, si ustedes se dan cuenta, también tiene un título, autores, eso sí me olvidaba. Para hacer una imagen médica, tiene que ser máximo 1 a 2 autores. Si ustedes quieren hacer un caso clínico, entre 3 a 5 autores, dependiendo de las revistas donde ustedes quieran publicar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es muy similar, solo tiene desarrollo, presentación del caso, y lo más importante y lo más llamativo de esto es que ustedes presenten una fotografía de una imagen médica que ustedes vean muy relevante. ¿Bien? Y algo que me olvidaba igual en caso clínico, las referencias. ¿Ya? Para imagen médica las referencias pueden ser entre 3 a 6 enlaces. Esto va a depender del tipo de la revista, si va a ser en formato Vancouver o en formato APA. ¿Ya? Entonces ahí tienen ustedes un poquito de lo que ustedes pueden hacer. Y en caso de los reportes de caso, pueden tener entre 15 a 20 referencias, igual tanto en formato APA o en formato Vancouver. ¿No? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Yo creo que no. Muy bien, entonces continuamos con lo que son las famosas series de casos, ¿ya? Son muy similares tanto el reporte de casos como la serie de casos, son prácticamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que la serie de casos presenta más casos. El reporte de casos presenta 1 o 2 casos como máximo. Serie de casos ya presenta entre 6 a 10 casos de la misma enfermedad. ¿Ya? Aquí tienen un poquito igual la serie de casos se encuentra junto con los reportes de casos en el nivel 4 en la pirámide de evidencia. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las características de una serie de casos? Es que todos los pacientes comparten un problema clínico en común. Todos los pacientes tienen el mismo problema. Todos los pacientes mueren, todos los pacientes mejoran, pero todos son prácticamente lo mismo. ¿Ya? Y describe las características del paciente no en una pequeña agrupación. No son analíticos y tampoco es incorrecto aplicar la inferencia causal. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Ustedes en una serie de casos nunca pueden analizar datos. A eso se refiere este pequeño frasecita. No son analíticos. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, agarran una serie de casos de pacientes con resfrío
Jamás pueden decir que todos los pacientes han tenido una causa común, ¿ya? O no, y nunca pueden agarrar esa información y generalizarla a toda la población, ¿ya? Por eso es que es incorrecto aplicar inferencia causal. De todos los pacientes, jamás pueden acuñar una sola causa como la absoluta y de eso generalizar a toda la población, ¿ya? Y uno de los sesgos principales que tiene este tipo de estudios son los famosos sesgos de selección, ¿ya? Porque a veces nosotros nos equivocamos al elegir pacientes, ¿ya? Nos equivocamos al elegir pacientes que comparten más de dos patologías y van a ver de eso más adelante. ¿Ustedes conocen los famosos casos, los estudios de cohorte? ¿Se acuerdan de la U? Yo al menos no vi. Bueno, los estudios de cohorte son estudios analíticos. Si les vas a recordar un poquito, cohorte significa comparar dos grupos, un grupo sano y un grupo enfermo, y de esos ver qué pasa. Podemos observar lo que pasa o podemos darles algún medicamento, pero lo clave de cohorte es comparar un grupo sano y un grupo enfermo, ¿no? Es natural, aunque ustedes no lo crean, algunas personas confunden una serie de casos con cohorte. Yo he sido editor de algunas revistas y muchas personas, muchos autores confunden y dicen, yo tengo 6 pacientes y les voy a presentar como un estudio de cohorte. Aunque no crean, eso sí pasa. ¿Por qué? Porque la serie de casos igual abarca un pequeño grupito, pero no los comparas. No, solo abarca un pequeño grupito, pero no tienen un grupo sano, a diferencia del cohorte, ¿no? Pero algunos son bien cangrejos y ya se inventan datos y ya falsifican datos, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito las diferencias de estos tipos de estudio. Ambos, tanto cohorte como serie de casos, son longitudinales. ¿Qué quiere decir esto? Que estudian a través del tiempo, ¿ya? Podemos hacer una pequeña organigrama cronológico, se diagnostica, se hospitaliza, se hace por ejemplo la intervención y ya, a su casa o de cero, ¿no? Ahora, la definición antigua de la famosa serie de casos es, bueno, la definición antigua hace referencia a que dependía del análisis de los pacientes, ¿ya? La serie de casos se consideraba un estudio descriptivo antes. En cambio, los cortes se consideraba un estudio analítico y tiene un grupo de comparación, a diferencia de lo que son la serie de casos. Ahora, la definición actual de la serie de casos es que para hacer esta serie de casos, para diferenciar los pacientes, depende de la naturaleza, del desenlace y de la exposición de los pacientes incluidos. Por ende, las series de casos, todos tienen el mismo desenlace. Esto es clave para saber diferenciar cuando ustedes quieren hacer una serie de casos, es que todos sus pacientes tienen que tener el mismo desenlace. O todos se mueren o todos se sanan. Ahora, pueden o no tener la misma exposición o pueden o no tener la misma causa, ¿no? Y la serie de casos solo permite análisis descriptivo, es decir, que ustedes no van a poder hacer análisis de datos y hacer una inferencia causal de algo. Solo describir qué es lo que pasó en los pacientes, cómo llegaron, cómo se les atendió, qué se les hizo, cómo murieron o cómo se salvaron. En cambio, corte, el desenlace de los pacientes no es el mismo para todos. Algunos vivirán, algunos morirán, algunos estarán en medio, ¿no? Y todos los pacientes pueden o no tener la misma exposición, quiere decir que todos o no pueden tener la misma causa. Pero la diferencia de ambos, serie de casos y corte, es que ambos se les puede hacer un análisis descriptivo y analítico, que quiere decir que se les puede hacer análisis estadístico, generar tablas, todo eso, ¿no? Serie de casos, por ejemplo, de COVID-19, en un ejemplo 1, van a poder observar que todos los pacientes, miren, llega un paciente, se interna, se lo cura y se lo manda a su casa. Toditos es la misma historia. El paciente de COVID llega, se atiende a su casa. Llega, se atiende a su casa. Todos tienen el mismo desenlace. En cambio, un ejemplo 2, puede ser, todos los pacientes llegan, muere. Llega, se lo atiende, muere. Llega, se lo atiende, muere.
En cambio, un estudio de cohorte de COVID-19, un paciente puede llegar, se la atendemos, pero muere. Otro paciente puede llegar, la atendemos, vive. Otro muere, otro vive, ¿no? O otra variable que puede influir es que algunos pacientes pueden tener otra enfermedad sobreasociada a la que estamos estudiando. Esto se lo puede ver muy bien en cohorte, ¿ya? Unos pueden tener COVID-19, otros pueden tener influenza. Igual unos mueren, otros viven, unos mueren, otros viven, ¿no? Aquí es donde entra lo un poco raro de comprender de estos tipos de estudio, ¿ya? Nosotros, en la serie de casos, lo único que podemos hacer es describir la patología del paciente y cómo terminó la historia del paciente. ¿Se sanó o murió? En cambio, en los estudios de cohorte, que igual manejan pacientes, nosotros podemos inferenciar si existe un factor causal para que algún paciente llegue a morir o para que un paciente llegue a vivir, ¿ya? Y podemos asociar ese factor causal a algún medicamento, alguna mala praxis, por ejemplo, alguna sobreenfermedad o una enfermedad sobre asociada a la que estamos estudiando, ¿no? Esto es un poquito raro de comprender, pero ya les van a explicar un poquito más en su clase de metodología, ¿no? Ahora, cuando nosotros queramos hacer una serie de casos, lo primero que tenemos que hacer es tener arriba de 6 casos clínicos, todos los pacientes con el mismo caso clínico, ¿ya? Todos tienen que tener, por ejemplo, diabetes o todos tienen que tener hipertensión y ya con ellos podemos hacer la serie de casos. Y comparten las mismas características que las del caso clínico. El caso tiene que ser novedoso, aportar algo nuevo a la ciencia, algo que nunca se ha visto, ¿ya? Entonces, para la selección, aquí nosotros tenemos que agarrar todos los pacientes con una misma característica, es decir, con una misma enfermedad. Y en aquí pueden surgir los famosos sesgos de selección, porque a veces los pacientes nos pueden ocultar ciertas enfermedades. Nosotros podemos clasificar así por simple tanteo, decir, ¿qué tienes tú? Diabetes. Tú tienes diabetes, tú tienes diabetes, diabetes, entonces ya le seleccionamos. No nos ha dicho que tiene, por ejemplo, hipertensión. No nos ha dicho que tiene enfermedad renal. Entonces aquí ustedes tienen que ser críticos y ya seleccionar con algún método de diagnóstico que les respalde que solo tienen esa enfermedad, ¿ya? Aquí viene el famoso sesgo de selección. Y por supuesto la comprobación. Aquí ustedes pueden comprobar si existe algún tipo de exposición o desenlace. No inferir una causa, pero sí ustedes pueden proponer que todos los pacientes tuvieron esta enfermedad posiblemente a alguna agente causal o alguna causa específica, sea ambiental o de algún microorganismo y por supuesto su desenlace, ¿no? También pueden inferir lo que es la causalidad. Ahora aquí ustedes pueden hacer algo importante y se ha descrito que las series de casos pueden ser muy útiles para describir efectos adversos de algunos fármacos, ¿ya? Son los principales que salen para describir estos efectos adversos. Y por supuesto en la parte final escribirá su reporte, ¿no? Y eso es principalmente. ¿Tienen alguna duda? Para que ustedes puedan comprender un poquito, las series de casos igual comparten la misma estructura que un caso clínico. ¿Ya? Igual tiene un título, una introducción, un resumen, palabras clave, presentación del caso, una discusión y una pequeña conclusión y por supuesto sus referencias. Comparten básicamente la misma estructura, ¿ya? Lo único que los diferencia de uno del otro es que el reporte de casos solo presenta un paciente, máximo dos, y los reportes de casos entre 6 a 10 pacientes. Siempre tienen que ser casos novedosos, no pueden presentar cualquier caso que ustedes vean, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Disculpa, para los casos clínicos, la presentación en las revistas, ¿es necesario igual un tutor? Porque
A lo que escuché, por ejemplo, para las investigaciones propias o revisiones de artículos, sí es necesario un tutor, pero para esto igual. De hecho, no es necesario tutor para investigaciones. Si ustedes ya tienen alguna base sólida y se sienten capaces de realmente hacer un artículo, háganlo solos. Yo hice solo, mi primer artículo lo hice solo, me valió. Igual me dijeron tienes que tener tutor, no, me valió, lo mandé a una revista y me aceptaron sin tener, solo siendo estudiante, ¿ya? Para los casos clínicos, si ustedes tienen, yo hice eso en el hospital, si ustedes tienen buen charle con el paciente, hablen entre ustedes y háganlo. ¿Saben por qué? Porque depender de un tutor es esperar su tiempo, esperar que te enseñe poco a poquito, que te dé acceso a las historias, entonces es un poquito moroso. Es lo mejor, sí, te aceptan un poquito más rápido en las revistas y a veces no, pero ¿sabes dónde entra el conflicto en un reporte de caso? Es que a veces los doctores también tienen la misma idea que tú, es decir, tú ves un paciente y dices, a ver, tú dices, voy a publicar, y los dos dicen, voy a publicar, entonces se pelean entre ambos, ¿no? Entonces sí, para hacer un reporte de caso sería bueno que ustedes hablen con sus doctores y decirle, mi doctor, quiero publicar este artículo, el paciente me parece interesante, si usted quiere podemos colaborar con mi equipo y el doctor te dirá, ya, de una, te dice, ya entonces haces equipo con él, es tu tutor, te va a dar los datos del paciente, la información del paciente y todo eso, ¿no? O de plano te dirá, no, no tengo tiempo, hazlo tú solo, entonces ya tienes luz verde para poder hacerlo tú, ¿no? Con permiso. Pero en realidad para cualquier tipo de artículo no es necesario un tutor. Si ustedes tienen las ganas de aprender, háganlo por su cuenta y solos. Es igual interesante eso. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Eso. Y vayan haciendo, motívense a hacer más artículos, como les digo, creo que todos están en el club, ¿no? Entonces todos están orientados a las neurociencias y van a ver ustedes que los neurólogos, neurocirujanos, hacen mucha investigación, entonces empiecen a hacer desde ahorita, van a ver que les van a recibir muy bien en sus rotaciones y en la parte de la residencia igual les va a ayudar mucho. Como les dije hace un momento, pueden comenzar desde lo más bajo, miren, eso es lo bueno de la ciencia, ¿no? Que nos da esa facilidad de realmente nosotros hacernos conocer con el mundo, ¿no? Ustedes comiencen, si quieren comenzar con algo pequeñito, comiencen con imágenes médicas, hoy de plano láncense a hacer casos clínicos, y si ya son más experimentados un poquito, ya vayan más adelante, hagan estudios con datos, hagan revisiones sistemáticas, artículos de revisión y todo eso, y les va a ir bien.